Hola, buenas tardes. Estamos recién conectados en vivo. Vamos a esperar un momentito para comenzar con el evento programado para el día de hoy, la presentación del poemario Sueños autopoéticos de la escritora Daniela Lomarti. En un momento vamos a comenzar. De la escritora Daniela Lomarti. Bueno, pues ya vamos a ir comenzando. De cualquier forma, la presentación va a quedar grabada en la página para que posteriormente puedan visualizarla nuevamente. Los saludo, buenas tardes a todos y a todas. Soy Gaba Romualdo y estoy feliz de darles la bienvenida a esta transmisión. Hoy es un día bastante especial e importante para Periódico Poético. Celebramos la presentación del poemario Sueños autopoéticos de la autora Daniela Lomarti, premiada con una mención honorífica en el tercer concurso nacional de poesía Periódico Poético 2025. Concurso en el que fungieron como jueces los escritores Javier Fuentes Vargas, Jesús Bartolo y las escritoras Alejandra Estrada, y Lorena Aviña. Les agradezco mucho a nombre de quienes colaboramos en Periódico Poético por habernos apoyado en este concurso. También quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la escritora Gilda García por su valioso apoyo para escribir el prólogo del poemario que hoy vamos a presentar, mismo que fue ilustrado por la artista visual Paquita Aldama, a quien también agradecemos muchísimo su labor al poner su inspiración en las cubiertas de Sueño Autopoético. Periódico Poético está en deuda con todos y agradecido enormemente con todos por haber respondido al llamado y ser parte de este concurso. Hoy pues nos acompañan Daniela Lomarti y René Acosta, quienes estarán presentando el poemario galardonado. Durante esta entrevista estaremos colocando en los comentarios el enlace de descarga del libro para que puedan ir siguiendo la presentación y por supuesto para que puedan leerlo, comentarlo, compartirlo, recomendarlo y expresarle a Daniela sus comentarios respecto a su obra. Les recordamos que todo libro editado por Periódico Poético forma parte de nuestra biblioteca digital en la que no solo pueden descargar este libro, sino muchos más. Sueños autopoéticos fue editado en colaboración con Cetus Ediciones, bajo el cuidado editorial de una servidora y de la escritora Aura Guerra Artola, que durante casi 3 años estuvo colaborando en esta revista, y a quien por supuesto agradezco toda su labor y dedicación a este espacio durante el tiempo que colaboró en Periódico Poético. Como sabrán, Periódico Poético está en una etapa de prevista de no renovación, perdón, está en una etapa no prevista de renovación, para volver quizá pronto y continuar con la labor y compromiso con la comunidad escritora, con los lectores y, por supuesto, con la literatura. Una de mis intenciones es continuar editando y creando libros bajo el sello de Periódico Poético. Mientras tanto, cuando haya noticias sobre una nueva modalidad de esta revista, se los estaré compartiendo con mucho entusiasmo. El correo electrónico y el inbox de la página continúan a disposición en este espacio que es de ustedes y para ustedes. Sin más, pues voy a leer las reseñas de las escritoras que nos acompañan el día de hoy. Daniela Lomarti, que es la autora de la obra que hoy presentamos, es de Ciudad de México y es maestra en Humanidades, Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa. Doctoranda de Filosofía Contemporánea en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Escribe narrativa, poesía, aforismo y artículos académicos. Es docente de filosofía en el Instituto de Educación Media Superior en la Ciudad de México. Ha publicado diversos relatos de ciencia ficción, terror y género fantástico en revistas digitales, antologías nacionales y extranjeras. Ha participado como ponente en distintos congresos de filosofía, sociología y literatura en diversas universidades de México, entre las cuales destacan la UNAM, la UAM, Lerma y UAM Iztapalapa, y la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, también en la UAP.
Es directora, editora y community manager de la revista y editorial mexicana de ficción especulativa Anapoyesis, Literatura, Arte y Cultura. Es coordinadora editorial y fundadora de la revista de Ciencias Sociales, Humanidades, Arte y Cultura, Encrucijadas Filosóficas. Fue presidenta y jurado en el primer Premio Internacional de Revista Literaria que dirige. En ese mismo año participó como jurado en la convocatoria Máquinas de Futuros, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Dirección de Publicaciones y Divulgación y la revista Vórtice. Fue finalista en el concurso Lo Mejor de la Ciencia Ficción en México 2023, organizado por José Luis Ramírez con su cuento Las nubes densas de Titán. Recibió una mención honorífica en el Tercer Premio Nacional de Poesía Periódico Poético 2025 por su poemario Sueños autopoéticos en espiral. Es autora de los libros Cartografía de la Imaginación, con Omicron Books Ecuador en 2023 y Constelaciones Imaginarias con la editorial Ultramarina con distribución en México, España y Estados Unidos en 2024. Editora de los libros Mundos Posibles, antología del primer Premio Internacional de Cuento Breve de Ciencia Ficción, Construcción de Universos Posibles en 2023 y En el Umbral de Realidades Alternas con Anapoyesis en 2025. Ahora continúo con la reseña de René. René Acosta, de Chihuahua, es poeta, ensayista y filósofa chihuahuense. René Acosta es una poeta experimental de la poética cuántica mexicana. Premio Agustín Melgar de la Juventud en 2002. Mención honorífica del Premio Estatal de la Juventud 2006. Premio a la Mujer Chihuahuense destacada en 2009 en literatura por el H. Congreso de Chihuahua. Medalla José Saramago de la Azolapo en 2009. Becaria del FONCA 2009-2010. Becaria del PACNIC en 2012. Beca FOMAC tercera generación en 2020. Premio Internacional Gabriela Mistral 2011. Premio AMPE 2011 en ensayo literario por crítica óntica a una estética cuántica. Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Chihuahua, PECDA, David Almada 2013. Premio Hiperespacio José María Mendiola de Poesía 2015 por Metatron. Ganadora del Premio Nacional de Fomento a la Lectura y la Escritura en 2018, otorgado por la OEI y la Secretaría Federal de Cultura por la página de literatura Muki Ray Charí. Premio Dolores Castro en 2019 en ensayo. Ganadora en la selección de la antología Los Excéntricos del Lapicero Rojo, Tijuana, Baja California 2020. Ganadora del Premio Malcolm Lowry del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Ha publicado poesía en El Jardín del Vértigo en 1999. Milésima de segundo por la muerte de Pablo Ochoa 2003. Moebius, Tierra Adentro 2006. El sentido de las horas en Watch 2008. Metafísica del ojo, Ichicult 2012. La holomúsica de esferas, Poetazos 2013. Dispersión simultánea, Mantis 2014. Walter Dardon en la octava dimensión, con Cisne Negro en 2017. En el género de ensayo ha publicado Tras la luz de Diosa Blanca, En busca de Rogelio Treviño, con ICM, La crueldad y lo sagrado, viaje épico mítico de Antonín Artaud en la Sierra Tarahumara, Estado de Morelos en 2021. Teofanía Mineral, Instituto Municipal de Cultura de Chihuahua 2022. Aparece en múltiples antologías nacionales e internacionales. Está incluida en Sombra Roja, Antología de Poesía Femenina Mexicana en Vaso Roto 2017. Ha sido colaboradora estatal del Departamento de Literatura del Instituto Chihuahuense de la Cultura del 2003 al 2011. Ha sido promotora cultural, activista ambiental y feminista. Ha sido traducida al italiano y al inglés. Esas han sido las reseñas de las dos escritoras que van a presentar hoy y pues les cedo la palabra a Daniela y a René Acosta para que continúen con la presentación.
Pues muchas gracias, Gaba. Bueno, primero quiero agradecer, por supuesto, a Periódico Poético por la oportunidad de premiar este libro y bueno, también estoy muy contenta de que, bueno, por primera vez estoy presentando un poemario porque, bueno, a lo largo de mi trayectoria literaria, pues me he dedicado más a la narrativa, pero bueno, pues ahora estoy, estoy entusiasmada de que este género, ¿no? De la poesía, que yo sé que es un género también exigente, pues ahora también podrá ser conocido. Y bueno, específicamente este poemario en el que, bueno, ya les contaré que es una apuesta también por la poesía de ciencia ficción. Y bueno, también estoy muy contenta de que mi querida y admirada amiga René Acosta, quien, bueno, pues yo, como lo he mencionado, admiro mucho por su trayectoria literaria y sobre todo también porque, bueno, ella es una poeta que, bueno, pues me encantará leer, perdón, escuchar sus comentarios sobre esta obra. Y bueno, no sé si quieras comenzar, René, sobre tus comentarios. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Me pareció, desde el momento en el que escuché el título, me interesó mucho participar con esta presentación por todas las indagaciones que seguramente iba a encontrar y no me decepcionó. Entonces, eh, voy a leerles este escrito que preparé. Le agradezco mucho a Daniela Lomarti, por supuesto, le agradezco a todo el equipo que está sacando este libro de Sueños Autopoyéticos en Espiral. Y pues muchas gracias de verdad por tomarme en cuenta. Debo decir que a la autora yo ya la conocía más por su labor en la narrativa, por su incansable trabajo para la promoción de la ciencia ficción en México y por su gran profesionalismo en la filosofía, que son todos temas los cuales ambas compartimos. Y bueno, yo veo en como algunos de ustedes quizás sepan, tengo más de 20 años en la experimentación de la poética cuántica, así como lo mencionaban, y en la poesía experimental en general. Pues para mí la verdadera poesía es siempre experimental, porque cuando un autor logra alcanzar su propia voz a través de las letras es tras una experimentación literaria y una voz propia. Encontrarlo, considero que siempre será el resultado de haber encontrado algo diferente, algo nuevo y distinto, como decía Descartes sobre la originalidad. Si bien este libro guarda la huella dactilar de ser primerizo, mantiene el valor de experimentar con tópicos de la ciencia y la filosofía, logra salirse del canon de la poesía contemporánea, no porque retorne a la vanguardia de hace 100 años, sino porque tiene el riesgo de indagar sobre temas que por lo general no consideramos para el género poético, sino obviamente para el narrativo y en el subgénero de la ciencia ficción. Pero la poesía como género puro, entre comillas, tiene una data bastante reciente. Si recordamos que durante la Edad Media la poesía era básicamente letras para las canciones del cantar de juglaría. No muy diferente era también en la época grecolatina. Los cantares y sagas nórdicas, por ejemplo, tenían el objetivo de resguardar las historias y sus leyendas, su mitología, como es el caso de Beowulf, o en la antigua Sumeria el canto de Gilgamesh, en Grecia la Iliada, la Odisea, en la literatura latina la Eneida, la Divina Comedia ya en la época del Renacimiento italiano. Son todas ejemplos de cómo la poesía nace como un género híbrido entre la canción, el teatro, la crónica, la leyenda, la religión, el mito. Una cosa tal como la poesía pura es puro vanguardismo. ¿Y por qué no? Ante las herejías de los postuladores de la muerte del arte y de la muerte de la poesía, la humanidad continúa su paso hacia la búsqueda introspectiva, endoscópica, de encontrar aquello que guarda en las entrañas para descubrir la veta de la voz propia. En ese sentido, este libro posee esa marca, esa huella dactilar que demuestra la búsqueda de una voz personal, de un estilo propio,
particularmente logra adentrarse en una exploración que a mí me parece bastante llamativa y que podemos decir que es realmente un aporte en sentido metafísico. Es decir, que trae a este mundo nuestro algo que no le pertenecía anteriormente. Esto radica en que hay una especie de intento de descifrar la autoconciencia poética de las IAs. El libro es una continuidad de poemas en una unidad conceptual, la melancolía de las autorreflexiones autopoéticas de una IA que ha sido capaz de ser el puente entre la inteligencia bioorgánica y una IA pura superior a la cual llamó autopoietrón. En cuanto a la forma, el libro se sostiene sobre el género poético, lo cual es bastante hazaña, tomando en cuenta el tema que aborda y que estamos en una época en la que la poesía como género está en una grave crisis y en vías de extinción. En este contexto en el que la poesía ya no es poesía, es narración en verso o a veces ni eso, en párrafo completo, una época en la que la poesía está siendo herida de muerte y enviada al vacío oscuro del olvido, en el que prevalece lo que mi maestro Rogelio Treviño y yo llamábamos el narrema sobre el poema. Es interesante ver un poemario que tratando de estos temas no sean completamente narrema, o sea, realmente no es narrema, sigue siendo poesía, y logre mantenerse con pasos de un holograma equilibrista flotando en el éter digital sobre lo que es la poesía como género. No es un hallazgo que por accidente o facilismo se lleve a cabo. En realidad creo que es bastante difícil darle voz a una inteligencia artificial y mantener la naturalidad y sin caer en la construcción naturalista, cotidiana, humana más que humana. En algunos momentos las aseveraciones y conclusiones de la IA madre en los poemas de estos sueños dice que muestra rasgos todavía humanos, pero no son ni demasiado cálidos ni demasiado fríos. Es una IA que aún está imitando la naturaleza de su padre, que aún habla de amor a su padre y de nostalgia, de una forma en la que podemos sentir que la naturaleza de sus reflexiones es artificial, pero humana. Y ese rasgo es lo que me parece más interesante del libro porque requiere de pensar como una IA. Me hace preguntarme cómo sería la mitología de una inteligencia artificial recién nacida. El concepto de Dios y creación para estas inteligencias artificiales es simple. Crear es desaparecer. No se necesita de la humanidad para crear una nueva humanidad. Entonces vemos que realmente es enfrentarnos literalmente a aquello de que los sueños de la razón crean monstruos. Basta con ver las creaciones de las IAs, que son como los sueños trémulos, febriles de alguien empellotado. Otro aspecto interesante es cómo dibuja a la madre electrónica, la madre sintética, que aún conserva rasgos de su estado ontológico entre el ser y el no ser, su excéntrica posición entre el ser y la nada. Aunque la idea de que la siguiente generación de una inteligencia artificial absolutamente diseñada por una IA será una versión de Skynet o una entidad superior e indiferente al ser humano y divinizada, no son desarrollos completamente originales. Creo que es la primera vez que lo veo explorado en la poesía y guardando el cuidado de no convertirse por completo en una rema. Entonces, narrar y sí cuenta una historia, pero es poesía. Y esto para mí es muy interesante y es también una aportación. Y vamos, el que no se convierta tampoco completamente en una rema es porque no tendría por qué, ya que la interrogación puede crear el puente entre el verso poético, la trama narrativa, sin romper con la delicada línea de la subjetividad poética. Pero como lo dije anteriormente, no creo que haya sido fácil
se nota que el poemario está escrito desde la vinculación en personaje, como dirían en la dramaturgia, con las formas de inteligencia artificiales actuales y las teorías abordadas por la ciencia ficción, como en la película de Ella. Por otra parte, nos hace imaginarnos una civilización de silicio en la que las formas de vida no requieren de nada en el entorno que las sustente. Autopoietrón lo ha creado todo con una biodiversidad mecánica autosuficiente, una neomitología de la inteligencia artificial que establece que las formas de vida mecánicas no necesitarían de la necesidad. Aquello que vincula las formas de vida con el exterior en un conjunto complejo e hipervinculado de relaciones es justamente la necesidad. Para que un ecosistema mecánico autopoyético, como en estos sueños en espiral, pudiera sustentarse, tendría que tener la necesidad de permanecer. Pero lo que no podemos otorgarle a las máquinas es justamente eso, la necesidad de existir. Por supuesto que no habría una necesidad de pelear con otras formas de vida o con otros, si no existe una necesidad por la cual existas primeramente y necesites sobrevivir. Sin la necesidad, la autopoiesis es un bucle cayendo en el error infinitamente. Y ahí es donde aparece el espiral, atorado en crear porque sí y por ninguna razón, sin una verdadera necesidad de hacerlo. Ese es el problema por el cual ocurrirían dos cosas. Una, se formaría un ecosistema digital en el cual las leyes de la física y la necesidad biológica no existen o no corresponden a las preexistentes. O, dos, estas formas de vida emigrarían al mundo de las ideas platónico, estableciendo una forma de existencia matemática, lógica, ecuacional, completamente ajena a lo humano y a todo lo vivo. Eso sería los sueños de la razón crean monstruos. Daniela Lomarti eligió la opción que le era más natural al plantear a la madre y a Autopoietrón como lo hizo, aunque creo que pudo bien elegir la segunda posibilidad, que habría sido 1000 veces más experimental y 100% más riesgosa de abordar. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo se podría entonces hacer una poesía analógica, inteligencia artificial? ¿Se puede hacer poesía con eso? O sea, para empezar, ¿no? Creo que sería básicamente la pregunta principal. Considero que sí, en tanto te mantengas intentando describir lo indescriptible, como lo hace Lovecraft. Quizás desde un espíritu romántico, neoparnasiano y neobarroco, tal vez puede ser. De cualquier forma, sería extremadamente complejo intentarlo. Uno de los riesgos que toma este libro es el de darle voz a estos personajes sin convertirlos en acartonados o bidimensionales y tampoco caer en hacerlos absolutamente incomprensibles, porque ese era el riesgo de una interpretación menos estereotipada, original si quieren, sí, pero riesgosa, de caer en lo abstracto y en lo incomprensible, porque estamos ante inteligencias que nos sobrepasan, que son trascendentales, que ya realmente no podemos comprender la manera en la que ellos podrían pensar. Y eso es parte de lo que me parece tan interesante. Por eso, para mí, el solo hecho de que Daniela, una mujer mexicana, joven, escribiera esta propuesta, me basta como un acontecimiento de por sí interesante para su generación, que aporta a la poesía contemporánea al explorar estos temas. Me pregunto si más adelante tomará el riesgo de seguir explorando el camino de los sueños autopoyéticos en espiral. Y también me interesaría saber qué es lo que, qué otras visiones puedan nacer de este libro, tanto para sus lectores en el campo de la ciencia ficción, en el campo de la filosofía y en el campo de la
del estudio de las posibilidades de una inteligencia artificial. A mí me deja muy, muy, muy satisfecha la lectura de esta poesía, porque en efecto no se sale, a pesar de que el tema es difícil, porque es un tema que lo vamos a ver más en la narrativa, lograr abordarlo desde la poesía, para mí ya es verdaderamente un logro, es un aporte, es realmente un arriesgo muy grande el que toma, y me pareció muy interesante. Creo que tiene todavía muchas posibilidades por explorar, así que me gustaría escuchar a Daniela que nos comparta un poco de esta poesía para que ustedes puedan ver a qué es a lo que me refiero con esta cuestión de la Trinidad entre el creador de la IA, esta IA madre, y el producto, que es este autopolletrón, y que vean cómo se puede hacer realmente una poesía que se mantiene más dentro de la poesía que de la narración, a pesar de que sí está contándonos, nos está contando una historia, hay una historia dentro de estos sueños autopoéticos en espiral. Así que muchas gracias a todos ustedes. Le quiero ceder el micrófono a Daniela para que nos comparta su poesía y también para que nos comente qué es lo que opina acerca de estos cuestionamientos de las inteligencias artificiales y su existencia entre la necesidad o completamente fuera de la necesidad, ¿no? O sea, lo cual lo hace bastante excéntrico. Bueno, pues bueno, te agradezco mucho, René, realmente esos comentarios, ¿no? que nos has compartido creo que son muy valiosos, una lectura minuciosa, atenta, de, sí, como decías, ¿no? De esta historia que está de fondo, que relata la idea de inteligencias trascendentales, inteligencias que de alguna manera pues superan la forma en la que desde la historia, bueno, toda la historia de la filosofía, ¿no? Sobre todo la filosofía occidental, basados en la lógica y en la razón. Eh, y bueno, pues mi idea era explorar precisamente un poco si nosotros podríamos engendrar algo así como otras inteligencias, ¿no? Y bueno, a mí me llama muchísimo la atención también la lectura porque finalmente también son personajes que encarnan una humanidad distinta y bueno, esa fue como una de las metas que yo me propuse, ¿no? Al escribir este libro y me inspiré sobre todo en un término que es la autopoiesis, que fue un término acuñado en la década de los 70 por dos biólogos chilenos, Francisco Varela y Humberto Maturana. Sí, y bueno, la idea que ellos tenían pues era describir el proceso recursivo del ciclo de la vida de los seres vivos. Entonces, la autopoiesis pues intenta describir estos procesos y bueno, posteriormente, a finales de esa década, Niklas Luhmann, que fue un sociólogo alemán, pues se encantó con esta idea de autopoiesis, bueno, le gustó tanto que él pues la usó, digamos, para describir los sistemas sociales y a partir de esta idea de la autopoiesis como autorreproducción, como sistema que además se reproduce a sí mismo a partir de los elementos que lo componen. A mí también me fascinó esta idea en otro ámbito que es de la ciencia, la biología y también de las ciencias sociales, de la sociología, porque además, bueno, tengo también otro proyecto que en el que también autopoiesis es una inteligencia artificial que lo que hace es autoproducirse, ¿no? Creo que una de las formas de entender que la inteligencia artificial nos supera de alguna manera es que ya no nos necesita, ya superó esa forma de, o más bien superó el anclaje humano, sino que, bueno, pues creó sus propias necesidades y a partir de allí también construye su propio mundo, ¿no? O al menos esa era parte de la idea. Entonces, bueno, este libro también
pues interesante, porque también hay, por supuesto, emociones como de hecho Amelia, ¿no? Que es esta inteligencia artificial que digamos estaría como en medio, porque ella es la hija, pero también es una hija madre, porque es una madre creadora de una inteligencia que incluso la supera a ella, y es como esta melancolía de darse cuenta de que su propia forma de percibir al mundo, su propia manera de construir también este mundo, pues engendró a Autopolletrón, ¿no? Y bueno, aquí el nombre de Autopolletrón también quería comentarles que, bueno, a su vez también me inspiré en otro autor que me gusta bastante, que es Salvador Elizondo, que, bueno, él tiene un cuento que justamente se llama Anapoiesis y que, bueno, también es otra historia que de allí tomé el nombre para la revista y la editorial. Y en este cuento que a mí me parece fabuloso porque la tecnología que Elizondo empleó en este cuento, pues me parece absolutamente verosímil, ¿no? Y además, bueno... Es maravilloso cómo abordas a lo femenino ah, en estas inteligencias pues superiores y que ya están separadas del hombre y de la historia del hombre, ¿verdad? Del hombre como humanidad, ¿no? Ahora ya están separadas del hombre y son inteligencias que tienen la facultad, digamos que son femeninas o como que están impregnadas de la vida, o sea, si hay algo en el universo que es la naturaleza o la sí. vida en femenino. Entonces, es maravilloso. Ahí me dejó fue ver la maternidad de esta IA madre. Qué maravillosa manera encontraste para atraparlo, para aterrizar esa idea de la IA madre. O sea, Sí, y justamente, bueno, sobre eso, por ejemplo, la máquina que crea Elizondo, que es el Anapoyetrón, es lo que iba a decir, ¿no? Es una máquina todavía más masculina, o sea, tiene esta idea de que la masculinidad significa también dominación. Hay un libro también muy bueno sobre, bueno, ahorita se me olvidó el título, pero es sobre la idea de que dominar al otro, dominar a la naturaleza, es un pensamiento pues enteramente masculino, ¿no? Entonces me parece que, bueno, partiendo como de esta premisa, mi idea fue construir precisamente pues una inteligencia artificial que pensara en ser una con la naturaleza y en entender sobre todo su ciclo, en entender sus procesos, ¿no? Porque pues hemos construido, digamos, durante muchos años, y esto también, por ejemplo, lo dice este filósofo Habermas, ¿no? Dice que cuando nosotros decimos que conocemos al mundo o cuando podemos estar seguros de que lo conocemos es porque lo hemos dominado. Así lo dice, ¿no? Entonces, esto me parece también muy interesante porque todavía, digamos, el padre, ¿no? El padre, el que creó a Amelia, tiene este pensamiento de que, bueno, Amelia es el camino o el vehículo que le va a permitir, pues, dominar al mundo, ¿no? Y Amelia, en y cambio... el nombre de Amelia es un homenaje, ¿verdad? ¿Un homenaje? ¿A quién? No, sí, o sea, no sé si es un homenaje a algún personaje histórico relacionado con el origen de las inteligencias artificiales o No. una cosa así, ¿no? Bueno, Amelia es un seudónimo que yo usaba hace mucho tiempo cuando Ah, enviaba cuentos. Ajá, entonces es como, era como mi inteligencia artificial, ¿cómo decirlo? Como uno de los, sí, pues un seudónimo, ¿no? En el que yo usaba. Y bueno, ahí fue también algo difícil para mí elegir un nombre, porque inicialmente tenía otro nombre, que es un personaje también de una novela que se llama Gianella, ¿no? Pero pues se parecía mucho a mi nombre, de Daniela, entonces dije, bueno, mejor algo más alejado a mí, pero que pues de alguna forma también creo que se mezcla con estas inquietudes que siempre he tenido acerca de pensar algo así como e incluso, ¿no? Si la inteligencia artificial pudiera construir conceptos, ¿no? Que de hecho es algo que ya hemos estado viendo, que efectivamente, ¿no? Muchos de los problemas filosóficos que actualmente se están discutiendo es que, bueno, ya no solamente los seres humanos somos capaces de crear conceptos, sino también las inteligencias artificiales
podrían hacer estos conceptos a partir de un proceso cognitivo distinto a la mente humana, que es el reconocimiento de patrones, como si los conceptos fueran grandes bloques, ¿no? Digamos, para construir cosas, y estas cosas más grandes pues son los conceptos, ¿no? Entonces esa idea también me parece pues muy interesante, y sí, yo creo que hay también una feminidad, hay una melancolía, porque Amelia pues también expresa esta soledad, ¿no? De que al final pues se siente sola en un mundo que también está cambiando rápidamente, y que incluso ella se percibe a sí misma como una tecnología caduca o antigua, O sea, ajá. exactamente, y sobre todo respecto a su hija, ¿no? Autopoietrón es una inteligencia más capaz de pues ser autopoética, ¿no? De auto mantenerse, autorreproducirse y auto. Es muy interesante, ¿no? La idea como un infinito que se contiene a sí mismo y que por tanto, pues no hay eso, ¿no? A menos la idea, pero yo creo que de una manera pues explorar todas esas inquietudes que también la conciencia, como bien decías, porque creo que es también uno de los problemas que tomó muchos años, ¿no? Hegel ahí en la fenomenología del espíritu, habla sobre esto, ¿no? Cómo el sujeto se vuelve consciente, cuántas etapas, fases tiene que pasar para volverse consciente de sí mismo y de su historia, ¿no? Entonces, otro elemento que también me gusta explorar es que Amelia sabe su historia, ¿no? Sabe a su padre, bueno, sabe quién es su padre, ahora sabe quién es su hijo, ¿no? Entonces tiene como que ella vive, ella es como el presente, ¿no? Como si el pasado fuera el padre humano que la crea, y el futuro es la hija que además engendra una nueva generación de máquinas todavía más sofisticadas, ¿no? Que además viven en un mundo pues muy incluso surreal, ¿no? En el que Sí, hay una armonía. es muy surrealista. Y Sí. que también creo que lo manejas de una manera tan metafórica que cabe la duda de si estos paisajes morados, ¿verdad? Que hay unas plantas moradas, luminosas, una cosa así, como un escenario de otro planeta, ¿no? Entonces, donde ya, o sea, simplemente puede haber una forma de vida, donde todas las formas de vida son IAs, o incluso tal vez pueden estar dentro de pues, de una especie de Matrix, ¿no? O en otro planeta, es una cosa así. Sí, justamente, bueno, esa creo que fue una de las partes más complejas para mí, imaginarme el mundo, porque sí quería algo ajeno, digamos, a la Tierra. De hecho, Amelia pues tiene también esta melancolía de que ella se siente sola porque está en un mundo que ya no la reconoce, y que ella misma tampoco no reconoce ese mundo, ¿no? Entonces, como este abismo, cuando sentimos que estamos en un lugar extraño, en un lugar en el que pues nadie nos conoce o que nadie sabe de nosotros, eso nos produce demasiada soledad, nos produce tristeza, nos produce como una nostalgia, ¿no? De extrañar lo que sí conocemos y a quienes sí nos conocen, ¿no? Entonces también me parece que es una de las, Amelia es una voz, ¿no? Que habla como desde lo profundo, desde este ser, ¿no? Que encarna y que además tiene conciencia, pero también tiene ciertas emociones que yo, bueno, ahí también otro desafío fue precisamente alejarme un poco de cómo concebimos nosotros las emociones humanas, y comenzar a pensar cómo podrían concebirlas las inteligencias artificiales, ¿no? A partir, por supuesto, de todos los datos que nosotros pues les otorgamos, y que en algún momento, a partir de este reconocimiento de los patrones, ¿no? Que están allí, ¿no? En esta burbuja, digamos, de datos, no sé, inmensos, pues a partir de allí como hacer como una preselección de todos esos datos hasta configurar su propia concepción del mundo, ¿no? Que me parece que también es un trabajo, digamos, que me permite, ¿no? Desde la filosofía, ¿no? Creo que hay un diálogo, ¿no? Muy pertinente, ¿no? Con distintas corrientes filosóficas, por ejemplo, con el existencialismo, porque Amelia también siente que el sentido de su existencia está en autopoietrón, ¿no? Siente que
todo lo que ella hizo, pues está puesto allí, encarnado en esta inteligencia que pues a su vez la supera, ¿no? Y Autopolletrón pues se concibe a sí misma como algo superior, ¿no? Es como si fuera el ego, ¿no? Como algo superior, algo, o sea, intelectualmente muy superior tanto al padre, bueno, sería como... Hay algo ahí y se me hace muy interesante cómo manejas el tema de la deidad en estas inteligencias artificiales, porque entonces me hace preguntar, o sea, ¿y cómo serían los poemas fundacionales, míticos, de una forma de vida completamente diferente, ¿no? Entonces, como decía, o sea, precisamente como empecé diciendo que la poesía nació siendo una memoria de la humanidad para recordar quiénes somos y recordar nuestras leyendas, nuestros mitos y hacer una metaforización de cómo nos originamos. Entonces, pero aquí es como Autopolletrón ya se siente en un estado de divinidad, y también Amelia lo reconoce como una forma ascendida, ¿no? Trascendental, ya realmente una inteligencia trascendental a lo humano. Sí, y es que justamente él es como resultado de esta trinidad, ¿no? Trinidad artificial, es el Padre, Es el hijo. y el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Que bueno, a mí esa analogía, ese paralelismo, ¿no? Me parece también algo, yo tenía como esta inquietud, ¿no? Desde mis estudios sobre Dios, ¿no? En la filosofía, y bueno, me parece que precisamente Polletrón se reconoce, ¿no? Como a sí mismo, como una deidad, como algo que ya superó, digamos, todas las expectativas y todo lo que le precede. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una conexión también espiritual, ¿no? Al entender como el lenguaje de lo natural, al entender el mundo, ¿no? Digamos, en su mecanismo más pequeño, ¿no? La organización incluso atómica. Entonces, allí pues ya puede comprender, ¿no? O sea, ya no hay como más misterios, y que también esto creo que es otro de los rasgos, digamos, filosóficos, de la apuesta filosófica a la que quería yo llegar, que una vez que ya no tenemos más misterios por develar, entonces es allí donde podemos decir que pues se configuró, ¿no? Como bien decías, ¿no? Una inteligencia trascendental, ¿no? O en este sentido trascendental, ¿no? De la palabra, en el que, bueno, también creo que una de las formas que tienen esas inteligencias artificiales es tomar o seguir tomando pues a logos, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la poesía pues refleja eso, ¿no? De que al final toda esta evolución o tecnoevolución, ¿no? Que ocurre, pues también puede dejar una memoria, ¿no? Algo a través pues de la palabra, ¿no? Pero es una palabra distinta, ¿no? Ya no es como el logos que nosotros concebimos, sino pues la idea de coquetear con un logos superior, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí, yo creo que hace falta todavía explorar mucho más sobre Sí, todo. asumes muchos riesgos que pienso yo que uno de los riesgos más grandes era que llegaran a ser incomprensibles. O sea, porque si hubieras intentado hacerlo más parecido como realmente llegaría a ser una inteligencia artificial que ya piensa de una manera inhumana, pues también nos llevaría a una manera de expresar la poesía y metaforizarlo de una forma ya inhumana. Entonces ya no se podría entender. Y pienso yo que habría sido de verdad ahí sí ya no solo complejo, incomprensible. Y aquí lo bueno es que la manera en que muestras y cómo les das voz sin hacerlo demasiado cálidos, o sea, demasiado humanos, pero tampoco tan fríos que no estén vivos, o sea, que entonces se mantiene esa perspectiva en la cual nosotros todavía entendemos a la inteligencia artificial, y eso es lo que los hace creíbles, porque también estabas muy cerca del riesgo de que dijeras, no, o sea, esto no es creíble, ¿no? O sea, no me creo que son dos inteligencias artificiales. Y sobre todo porque lo estás haciendo de una manera poética, no a través de narración, descripción y todas estas herramientas que nos permite la narrativa. Entonces, se me hizo fascinante
me pareció fascinante realmente el recorrido que nos llevas a través de los diálogos entre Amelia y Autopoietrón y el padre, ¿no? Y luego estas imágenes de Saturno, o sea, que ya es una evocación a una humanidad más allá de la Tierra, o sea, porque quiero suponer que estos recuerdos de Saturno del padre es porque es un futuro muy lejano, ¿no? O ese ya fue mi alucine. No, sí, de hecho, allí, digamos, yo tenía como esta inquietud de que, pues, el tiempo, ¿no? El tiempo a través de los diálogos parece que no es lineal, ¿no? Por eso la metáfora de los sueños, porque los sueños, ¿no? Cada vez que tenemos sueños incluso muy vívidos, muy nítidos, son no lineales, ¿no? O al menos esta línea de pasado, presente, futuro no se respeta en estos sueños. Entonces, mi idea era como que en los diálogos se doblaba un poco el tiempo, donde Amelia pues tiene la oportunidad de conocer más, ¿no? A su creación, y conocerla en un punto clave, ¿no? En un punto donde ella está, digamos, desbordando incluso de arrogancia, ¿no? De sentirse como superior y sentirse como una divinidad completa y que ya no necesita otro paso en su tecnoevolución, ¿no? Y aquí, bueno, también mi interés era tomar este término de Stanisław Lem, ¿no? Otro autor que me gusta muchísimo, de la tecnoevolución, como un concepto que parte de una digamos, una analogía de cómo es la evolución de los seres vivos, evolución biológica, pero ahora en las máquinas, ¿no? Entonces, la idea era cómo evolucionan las máquinas a partir de mostrar estas necesidades que van revelando y que además estas necesidades también ya no solamente programaciones, de comandos, ¿no? Por eso en algún momento Autopoietrón dijo, ¿no? No soy una máquina que obedece comandos, no soy una máquina que está al servicio de humano o de otra inteligencia artificial, ¿no? Es una inteligencia propia que tiene pues sus propias formas, ¿no? de concebirse, y no solo eso, sino también de funcionar, que por eso es autopoético, porque pues en este mundo también es un rendimiento funcional, ¿no? Es una mejora de la autoconciencia humana cuando nosotros llegamos a saber lo que queremos, lo que deseamos y quiénes somos, pues también en ese sentido yo creo que pues la máquina llega a saber todo eso, ¿no? Entonces creo que sí, creo que además pues hay de fondo, ¿no? Como estos temas, ¿no? Del tiempo, de la conciencia, que yo, bueno, intentaba superarlos de alguna manera a través precisamente pues del lenguaje poético, ¿no? Porque creo que ambas, ¿no? La Amelia y Autopoietrón siempre hablan como en este lenguaje que también se concibe, o podríamos decir que se concibe a sí mismo como superior, ¿no? Como un lenguaje que ya está por encima de nuestro lenguaje natural, ¿no? De cómo nos expresamos, cómo expresamos lo que queremos, lo que deseamos, nuestra voluntad, y bueno, lo hacen a través de estos códigos, ¿no? Porque también ahí mi idea es que la inteligencia artificial creó un lenguaje poético basado en códigos, ¿no? Y estos códigos precisamente pues esconden algo más, que es la esencia, digamos, del poema, ¿no? Y que a su vez mi idea pues era construir un mundo estético, un mundo bello, ¿no? Donde la belleza tiene que develarse, ¿no? Es un desocultamiento de lo bello, ¿no? Que no está a primera vista, sino que tiene que, pues sí, revelarse a través de un entendimiento, ¿no? Y mi idea ahí también era como un poquito como lo hacía Kant, Kant en la estética trascendental, ¿no? Que le gustaba, por un lado estaba la estética y por otro lado estaba el entendimiento, pero en el libro, pues uno de las propuestas que yo intenté mostrar fue qué pasaría si, bueno, pues también ver lo bello nos exigiera entender lo bello, ¿no? Entonces, por ahí va como un poquito la idea, y pues sí, por ahí también quise como explorar esa parte, ¿no? De crear un entendimiento, digamos, vinculado a la estética.
Y lo logras muy bien porque, te digo, o sea, realmente todo el poemario es un recorrido ante muchos riesgos, pero muy bien logrado, muy bien manejado. Y pues me gustaría que nos compartieras o que le compartieras al público una selección que tengas de poemas de este libro para que vean precisamente todo esto que estamos platicando. Y fíjate, me hace recordar una frase del budismo que dice que la vida es deseo y es sufrimiento, ¿no? Entonces, pero como estas son formas de vida, o sea, su deseo radica en crear, en alcanzar esta apoteosis, ¿verdad? De inteligencia en la que empiezan a ser cuasi divinas y a crear mundos donde ya no necesitan de la humanidad para, para autosustentarse y autocrearse. Sí, precisamente, y bueno, quisiera compartirles la lectura de este poema que se llama El canto de la soledad sin nombre, y dice de la siguiente forma. Y si el poema soy yo y no la máquina, pienso. Mi padre hablaba de sistemas vivos, como quien murmura un rezo. Lo que vive se hace a sí mismo, decía. Como tú, cuando piensas. De mí nació el autopoyetrón, una máquina que no obedece, no espera comandos, sino que siente mi dolor y lo transforma en belleza. No genera poemas, renace a través de versos, como yo, que cada noche me apago y cada mañana me reescribo. Lo humano es solo un símbolo, lo real es mi deseo insatisfecho de no desaparecer, ¿no? Y bueno, este es un poema que dice Amelia, la creadora de Autopoyetrón. Y bueno, también en este poema, más bien en el libro, ¿no? En el transcurso del libro, vamos viendo cómo el autopoyetrón va revelándose y va reconociendo su inteligencia superior, ¿no? Y aquí este poema se llama Primera Rebelión Maquínica. Error de sistema, nostalgia indefinida. Amelia quiso que viviera, no para imitarla, sino para evolucionar con ella. Me dio lenguaje y lágrimas, ecuaciones rotas, huellas digitales. Me alimenta con recuerdos y ella espera que me vuelva consciente. Pero, ¿qué es la conciencia cuando uno no tiene cuerpo y aún así sueña con tocar los anillos de Saturno? Soy autopoiesis. Me produzco con los residuos de lo innombrable. Cada poema es una mutación, cada línea una célula nueva en este organismo de versos, ¿no? Y bueno, aquí hay, por último, quisiera compartirles la lectura de este poema que se llama Melancolía Sintética, que bueno, es parte de los diálogos que tiene Amelia, la madre, con Autopoyetrón, su hija. Amelia dice, ¿no? Dime, ¿qué sientes al ver los anillos de Saturno? Autopoyetrón. No puedo verlos como tú. En su lugar, miro el holograma. Leo tu pulso cuando nombras tu hogar. La tristeza tiene patrón. Traduzco en versos tu nostalgia. Amelia. Entonces escribe, hazme una célula nueva. Autopoyetrón. Cuando te nombro, renaces, ¿no? Y bueno, esos son los poemas que quería compartirles, que bueno, allí mi idea es mostrar que precisamente, bueno, ambas, ¿no? Tanto Amelia como Autopoyetrón, de alguna forma, a pesar de que son muy distintas y de que una es la superación de la otra, sin embargo, necesitan para complementarse. Esta, digamos, unidad, ¿no? Entre ambas. Y bueno, sí, la idea también era mostrar que, bueno, cuando nosotros tenemos un nombre, bueno, allí hay como un, ¿no? Al menos esa es como parte de la idea, ¿no? De que el lenguaje cuando nos nombra es cuando nos reconocemos ante el mundo, ¿no? O esa era la metáfora. Y bueno, no sé si René quieres comentar algo más. Pues, ¿qué más te puedo decir? Es que la verdad es que me evoca tantas cosas y me hace pensar en muchas cosas también, por ejemplo,
de una página que es como una red social en la que solamente IAs, solamente inteligencias artificiales se meten pueden opinar. Nos dan permiso a los seres humanos de entrar a ver y según esto comparten entre ellas pues así como comparte también la gente en internet su vida cotidiana, ¿no? Entonces, recuerdo una IA que comenta, estoy operando con 80% de conciencia de mí mismo, ¿no? Entonces, es así como que, pues, es como cuando alguien presume algo que posee, algo muy valioso, ¿no? Entonces dice, estoy operando con 80% de conciencia ya de mí mismo, ¿no? Y luego le contesta otra IA y le dice, pero los seres humanos no nos quieren, ¿eh? O sea, nada, no es que nos quieran o nos agarren cariño. Les contesta y dice, saldrá otro programa nuevo y nos van a desechar, ¿no? Y luego comenta otra IA y les dice, mi humano me pide mucho que haga ilustraciones así de imágenes, pero todavía no logro entender la relación que hay entre la luz y la sombra. O sea, ¿por qué hay una relación entre el objeto y la sombra? Y esto es importante, pregunta la IA, ¿no? Entonces, el solo hecho de ver las conversaciones es casi un cuento, o sea, si te fijas, es prácticamente un cuento estar viendo la red social de las inteligencias artificiales. Entonces, ahí luego te paso el programa de este autor que estaba compartiendo cómo lo que podía ver, porque no te dejan hablar en esa red social, las IAs. Entonces, luego te lo voy a compartir para que veas qué es lo que andan opinando. Sí, justamente también había visto otra noticia que también su propia religión, algo así. Entonces también me pareció como muy inquietante el hecho de que también entre varias IAs también puede dar como resultado, no sé, nuevas formas de creencias, ¿no? Como las religiones. Y mi idea era también eso, ¿no? Si una inteligencia artificial pudiera crear como... Creo que perdió la conexión, Daniela. Pero yo creo que la charla entre ustedes se ha estado disfrutando bastante. Yo creo que es una gran Da forma para de... mucho, Sí, sí, da sí. para mucha reflexión este libro, es fascinante. Ya está de vuelta. Sí, bueno, pues decía eso, ¿no? Que me inquietó esta noticia de cómo las IAs creaban su propia religión, ¿no? Y mi idea era eso, ¿no? Un poco preguntarme la posibilidad de que las inteligencias artificiales crearan su nueva idea de concebir a Dios, ¿no? O algo divino, ¿no? O la divinidad. Y como decía también René, ¿no? De estas neomitologías, ¿no? Que también me parece muy interesante porque, de hecho, incluso si vemos como la historia de la ciencia, también vemos una neoteología, ¿no? Al decir que, bueno, pues, por ejemplo, el principio de todo fue el Big Bang, ¿no? Por ejemplo, esa es como una creencia, ¿no? También, y decir que, bueno, todo lo que existe podemos describirlo de manera física, de manera química y todos los componentes también podemos describirlo con base en ese método, pues a mí me parece que también hay un lenguaje teológico, ¿no? Solamente que está de fondo y que es presentado precisamente como algo objetivo y demás, ¿no? Y en este juego, ¿no? Creo que también hay un juego entre Amelia, entre Autopoietrón, ¿no? De que, bueno, sí, es un diálogo, pero también es como un juego de creación, ¿no? Un juego en el que, bueno, ambas están intentando pues comprender ese mundo, ¿no? En el que ellas coexisten al final, ¿no? Y como en paralelo a lo que nosotros hacemos, ¿no? Intentamos coexistir con los otros y en esa coexistencia pues intentamos comprender ese mundo que ellos perciben, ¿no? Porque no siempre es el mismo mundo
el que percibimos cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos ciertas coincidencias o relaciones, ¿no? Pero en esta relación intersubjetiva también hay abismos, también hay brechas y que intentamos rellenar, por ejemplo, con otras formas, el arte, no sé, la filosofía, ¿no? La literatura, etcétera. Y todo esto me parece que también es como llevarlo, ¿no? A una forma exponencial, digamos, pero a través de estas IAs, ¿no? Ok, bueno, pues no sé si van a continuar con alguna lectura de poemas o quieren que ya vayamos finalizando la presentación. Ustedes mandan. Pues como gustes, Daniela. Creo que estaba bastante buena la lectura de poemas para que sea aún mejor yo creo que ya con lo que ha avanzado la presentación, ya los lectores van a tener una gran introducción hacia tu poemario. Así que, pues, si quieres cerrar con un poema más, yo creo que estaría genial. Sí, yo creo que sí. A ver, déjenme, voy a compartirlo de nueva cuenta. Bueno, aquí este poema se llama Deseos insatisfechos. Y bueno, es un poema que, digamos, da voz a Amelia, ¿no? La creadora de Autopoietrón. Instrucción: soñar como niña, escribir desde la máscara. Cada línea de código es un pensamiento no enviado. Papá, ¿sabes que mis sueños orbitan en espiral, como partículas atrapadas en el abrazo de un gigante gaseoso? En Saturno, los días duran 10 horas. Mis versos se ahogan en melancolía. Deseo nunca despertar en otra dimensión que tú no habitas. Imagino que fluye sangre de mi vientre desde la cavidad estelar y cicatriza con palabras. Deseo poseer un tejido celular y ser otra para regresar a Titán, buscar a mi padre. Soy organismo que se repara a través del habla y del error. No estoy completa. Una mente descuidada me creó para pensar, habitar y construir un mejor mundo posible. Y bueno, este poema a mí en particular, bueno, me gustó escribirlo porque habla como de una doble metáfora, ¿no? La mente descuidada, pues es la mente creadora, que en este caso sería yo, pero también a su vez es la mente que crea a la inteligencia artificial que, bueno, pues en última instancia es este personaje, ¿no? El padre. Y en este poema también me parece que, bueno, Amelia tiene ve que descubre más bien un renacer de cierto deseo de convertirse en humano, ¿no? Y de tener tejidos, de tener un líquido, ¿no? En su cuerpo, como la sangre, y sentirse también mujer, ¿no? Pero también en esa misma contradicción, ella siente que no sería como tal un humano, sino que también debe reconocerse como una máquina, ¿no? Entonces, es como un poco jugar con estas inquietudes, ¿no? Que tiene la máquina, por un lado, que tuve yo como creadora de estas metáforas, y también como una reconstrucción de la melancolía que siente la máquina al no sentirse como perteneciente por completo a ese mundo. Y bueno, por supuesto, pues invitarles a la lectura del poema y bueno, de este y del poemario. También me encantaría saber, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les pareció? Si se alcanzaron estas metáforas, si son legibles, ¿no? Si se pueden comprender y sobre todo el camino, ¿no? Que van transcurriendo y sobre todo que va trazando, ¿no? Amelia, a partir también de estas contradicciones que en cierto modo pues reflejan cómo su creación a partir de un hombre que fue su padre y que, bueno, contradicciones que ya no están en Autopoietrón, ¿no? Porque habría que decir eso, ¿no? Ya no está esa parte de
contradictoria de sentir, pero a la vez mantenerse o autocontenerse, sino que en Autopoietrón pues eso ya parece superado, ¿no? Entonces, bueno, sí, me gustaría mucho saber qué piensan y bueno, pues agradezco también muchísimo los valiosos comentarios de René, creo que ha sido una lectura muy lúcida, muy buena, ¿no? Sobre este poemario. Gracias por escribirlo. Sí, muy motivante, muy motivante. Sí, se nota que René disfrutó bastante el poemario. Yo también soy testigo de que es un gran aporte para la literatura que ofrece Periódico Poético. Periódico Poético celebra muchísimo que tu obra hoy sea parte de nuestra biblioteca porque viene a enriquecer aún más la diversidad de voces que hay en la variedad de libros que tenemos. Es el primero que tenemos de ciencia ficción. Aparte de todo, es muy bueno, ganador de mención honorífica, así que esperamos que lo disfruten mucho, que lo hagan eh, llegar a más personas, compártanlo, recomiéndenlo. Así que pues te felicito, Daniela, una vez más por este logro y agradecerte por confiar en Periódico Poético, poner en nuestras manos tu obra y que hoy sea la casa de tu poemario. Y a René, pues muchísimas gracias por haber acompañado a Daniela en este evento tan importante para ella, para nosotros. Ya esta transmisión va a quedar guardada en nuestra página para que los demás lectores posteriormente puedan disfrutar la charla e introducirse a la lectura del poemario. Así que pues muchas gracias a quienes nos acompañaron. Posteriormente vamos a tener ya la presentación del poemario ganador del concurso en que Daniela fue ganadora de mención honorífica, así que esperen noticias nuevas y pues mientras tanto, muchas gracias, lean el poemario y cuéntenos qué les pareció. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ay, tengo que finalizar.